Hola, tengo una pregunta. ¿Tener una ITS es indicativo de que mi pareja me haya sido infiel? Hola, es mi primera vez teniendo varias parejas y me surge la duda de si me tengo que cuidar frente a las ITS de una forma distinta a como lo hacía cuando tenía una pareja estable. ¿Hay algo que tenga que revisar? ¿Qué cambia? Hola chicas, yo tengo una pregunta para Vicky. Me gustaría saber cuál es la persona más mayor que haya atendido con una ITS. Como muchos sabéis, este podcast empezó a raíz de una cifra. El 70% de las mujeres en España decía que su educación sexual había sido mala o muy mala. Lo que creo que menos gente sabe es que esa cifra sale dentro del Observatorio de Salud Femenina que hicimos hace un par de años en Bloom, donde lo que quisimos fue hacer foco en un problema que cada vez es mayor, que cada vez reporta cifras más altas, que nos cuesta dinero a la sanidad pública y que además todavía sigue rodeado de tabúes y que al ser tan general yo creo que deberíamos empezar a quitárnoslos un poco de encima. Hoy vamos a hablar de ITS, hoy vamos a hablar con Sonia Encinas. Hola. Sexóloga y comunicadora. Fuego, 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 ay, cómo vuela esa boquina. Fuego, 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 ay, quiero que son sardinas. Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Así que nada, arrancamos. Como venís ya acostumbrados en esta temporada, hemos hecho nuestra to-do list. Entonces, Sonia, A ver. aquí tenemos 6 temas entre los que quiero articular un poco la conversación. Que luego Vale. seguramente se nos mezcle todo un poco, pero vamos a ordenar las cosas en base a cómo tú creas que van a tener más sentido, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar primero, aunque va a estar todo el rato presente, hablando de educación sexual, porque eso nos va a llevar después a revisar los hábitos sexuales. Como hábitos sexuales podemos hablar de, Quizá. claro, aumento de cifra o modus operandi, ¿no? Tras Vale. un positivo, después de hábitos sexuales, modus operandi tras un positivo, aumento de cifras en jóvenes, culpa y vida tras una ITS y después ITS e infidelidad. Venga. Vale, me encanta. Pues vamos allá. Así como intro, para que todos lo tengamos en cuenta, las cifras de ITS en España no paran de crecer. Porcentualmente no solo crecen las de hombres, sino que en mayor número las de las mujeres. Ujú. Entonces, este tema que antiguamente parecía que estaba reservado a un colectivo, ahora tenemos que dejar de hablar de esa forma o dejar de pensar que es algo que no nos va a tocar, porque al revés, de hecho las cifras del Ministerio de Sanidad lo que dicen es que el 80% de las mujeres tenemos probabilidad de tener un virus del papiloma humano a lo largo de nuestra vida, que muchas pasaremos por una clamidia. Y estas cifras, pues ya os digo, no paran de aumentar y de hecho en los últimos 10 años el crecimiento ha sido exponencial, más de un 1000% de aumento de los casos. Entonces, con ese contexto, yo me gustaría hacer foco en las ITS en mujeres, pero vamos a hablar un poco de todo porque esto no es cosa de uno, sino que es cosa de dos. Entonces, cosa de dos, más allá de cómo sea, de qué personas estemos hablando. Vamos a hablar de tema de educación sexual, que es el punto por el que has querido empezar. Ujú. Nosotras hicimos una encuesta con el observatorio, que es de la que sale también ese dato de la mala educación sexual, donde descubrimos que la gente no utiliza el preservativo apenas y bueno, para la penetración vaginal aún, pero es el gran desconocido o el gran desaparecido de las relaciones que no implican penetración vaginal. Por ejemplo, el 76% de las mujeres dice que no lo usa para la penetración anal, el 80% dice que no lo utiliza para tener sexo oral activo ni pasivo, y luego para masturbarse tampoco. Entonces, creo que seguimos utilizando las barreras como método anticonceptivo.
Efectivamente, y de nuevo ese dato, ¿no? Que también aplica, que es que incluso tampoco lo suficiente. O sea, es decir, que hay algo que yo me pregunto mucho, ¿no? Qué es lo que está fallando un poco desde la educación sexual, que ahí está el tema, ¿no? Que no está llegando de manera habitual a toda la población y no de la manera que tendría que hacerse, que estamos haciendo mal desde la educación sexual para que esto no sea algo que se haya integrado con el paso del tiempo, porque al final llevamos hablando de esto ya muchos años y aún así seguimos un poco en torno a las mismas conversaciones. El preservativo sigue sin usarse suficiente, la gente joven sigue sin usarlo también suficiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal desde la educación sexual y cómo se imparte la educación sexual? Porque ya hemos visto, lo estamos viendo con los resultados, que desde el miedo no está funcionando. O sea, que la estrategia un poco de prevención desde el miedo a contraer una infección no ha funcionado. Entonces, quizá tenemos que empezar a hablar de educación sexual de otra manera, no solamente para la prevención, sino que quizás si estamos más habituadas a hablar de sexo desde el placer y el disfrute, pero con responsabilidad, pues a lo mejor cala más el discurso, ¿no? Y luego también los referentes que tenemos, porque al final culturalmente no hay referentes, no vemos en las... Aunque ya empieza a aparecer en algunas escenas, pero no vemos, por ejemplo, en el audiovisual escenas en las que se ponga un preservativo o muchísimo menos una barrera bucal, por ejemplo. No se ve. Es que, de hecho, vamos como a empezar, ya que estamos en el bloque de educación sexual, hablamos de barreras, hablamos del preservativo. Casi todo el mundo conoce el preservativo para el pene. Claro, y el interno no lo conoce nadie. De hecho, si tú piensas en que antes se hablaba de preservativo femenino y ahora pues se habla de preservativo interno, ¿no? La gente no sabe cómo es. El otro día, en el primer episodio de la temporada, vino Pitu Aparicio y por suerte trajo uno. O sea que si os apetece escuchar el episodio y ver cómo es, al final es como una especie de... Como un aro al final. De aro. Sí, es más grande que un preservativo externo, que un preservativo para el pene. Es más ancho, como más amplio, también como está como modo de tubo, con un aro en el inicio y un aro al final, y además es que precisamente por ser más grande cubre también parte de la vulva, por tanto serviría para protegernos más también. Total, de infecciones como el herpes vaginal o sífilis. O la sífilis. Por cierto, es mucho más caro que un preservativo. Mucho más caro, que son pene. 10 euros, una cosa así. Creo que hay desde los 5 hasta los 10 y más difícil de conseguir. Entonces también creo que se puede hablar de acceso. Y hablando para como hablar de esa otra barrera, está la barrera bucal, que ¿para qué se utiliza? Se utiliza para el sexo oral, ¿no? Al final, y aunque hay específicamente barrera bucal, que tú la abres y es tal cual, ¿no? Es como si fuese un film, como una sabanita, ¿no? Incluso se puede utilizar un preservativo cortado, o sea que hay maneras de crearte tu propia barrera bucal, pero claro, esto está cero visibilizado, y a no ser que hayamos recibido esta información en talleres de educación sexual, en concreto de prevención, que es lo que más vamos a ver, pero que ni siquiera esos talleres llegan a todo el mundo, es que es un método que no está visibilizado en ningún lugar. O sea, la barrera bucal, nadie sabe lo que es. Es el Igual gran que el desconocido. preservativo interno, tampoco están visibilizados, ¿no? Porque al final todas las personas, o espero que casi todas, tengamos como esa idea de lo que es un preservativo para el pene, lo tenemos como hoy en el imaginario, pero un preservativo interno, muy poca gente lo tiene en mente cómo es, y una barrera bucal tampoco. Me gusta también que, ya que estamos con básicos, mucha gente nos pregunta, ¿por qué no decís ETS? Y habláis de ITS. Ya hace tiempo, ¿no?, que esto se cambió, precisamente porque, bueno, primero porque enfermedad no es lo mismo que una infección. En una infección sí que te puede llevar a una enfermedad, algunas, ¿no? Cuando no vamos a tiempo, vale, Sí. puede derivar en una enfermedad, pero no es lo mismo una infección que una enfermedad. Y yo creo que también al final las palabras son importantes. Aquí habrá gente que diga, madre mía, qué tontería, una cosa o la otra significan lo mismo. No son lo mismo, porque una cosa es una infección que luego desencadene, por ejemplo, un virus del papiloma humano, es una infección de transmisión sexual. Si ese virus del papiloma humano no se trata, perdura y es de uno de los tipos más agresivos, puede desencadenar un cáncer de cuello de útero. Eso es. Un cáncer de cuello de útero provocado por un virus del papiloma humano, lo pongo como ejemplo, sería una ETS. Eso es. Pero no en todos los casos en los que hay una infección se da la enfermedad, y también contribuye el utilizar las palabras correctas a que desestigmaticemos esas infecciones que al final son, según las cifras,
mucho más habituales de lo que pensamos. Y que tienen que ver con relacionarnos al final sexualmente. Entonces, efectivamente, es que hay que quitar el estigma y luego también entender, porque aunque ya venimos de esa educación sexual impartida desde el miedo que no está funcionando, porque antes eran el miedo a los embarazos, luego fueron el miedo a las ITS, ahora es el miedo al porno, o sea que al final sigue estando un poco ese relato del miedo, el miedo, el miedo, eso no funciona. Y también hay que saber que la mayoría de las infecciones se tratan y ya está, y no pasa nada, y que hay que hacerlo a tiempo. Y que si vemos síntomas, aunque no todas tienen síntomas, si vemos síntomas, pues que no lo dejemos pasar un poco por la vergüenza que viene ocasionada por el estigma también de Total. esto. Luego hablaremos de eso, pero hay una parte como muy importante, yo creo que en la parte de la educación sexual, que tú hablas, el miedo no está funcionando. Quizá deberíamos hablar del deseo y de la tranquilidad que puede dar una relación sexual con protección. Sí, para mí tiene que ver mucho con el relato otra vez de que hemos construido, aquí fíjate que esta reflexión la estoy haciendo sobre la marcha, porque hemos construido un poco el imaginario social en torno al sexo como un lugar de descontrol, de como esa cosa como apasionada de la que no se habla, porque si la habla se pierde como el deseo, ¿no? No se tiene que hablar, se tiene como que disfrutar de una manera como muy espontánea, el mito de la espontaneidad asociado al sexo. Hay un episodio de la segunda temporada muy guay donde hablamos de esto, que si os apetece escucharlo, es el de Sonia. Y... El del mito de la espontaneidad, que es muy importante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desde ese lugar no tenemos la idea de la responsabilidad, porque pensamos que si hablamos de responsabilidad es un poco bajón. Total. Y hay una parte que asumir, que es que sí, el sexo, como cualquier relación humana, o sea, cuando nos relacionamos, cuando hablamos, cuando quedamos a tomar un café, hay una responsabilidad en el vínculo. Sea lo que sea, tenemos responsabilidad social. Pues en el sexo se aplica también. Y es cierto, hay una responsabilidad a la hora de disfrutar del sexo. Y qué mejor manera de disfrutar que hacerlo con la tranquilidad de que estamos tomando las medidas adecuadas. Pero sí que asumamos, que esto tiene que ver con la vida adulta, de que tenemos responsabilidades en esto también. Y que lo podamos transmitir desde ahí, sin ese miedo a, ay, es que entonces parece como que es menos... sí, como que somos menos fogosos, sí, menos ¿no? fogosos, De menos repente pasional. el preservativo... Cuando en realidad a mí me encanta hacer ese ejercicio en las consultas de erotizar el preservativo, porque honestamente a mí personalmente me parece erótico el momento ese de cogerlo, porque es que el preservativo es como jugoso, ¿sabes? Y el momento de ponerlo y todo. Entonces hay una parte ahí que se puede erotizar, se puede jugar a eso, pero claro, si nos dicen, escuchamos por activa y por pasiva, que qué rollo, que me corta el momento pasional, que encima siento menos. Que luego yo escucho también a las mujeres que lo dicen en las relaciones hetero como que sienten menos. Entonces hay una parte en la que reproducimos una y otra vez el mismo discurso Ya que y hasta qué necesitamos punto eso cuestionarlo, porque hay una parte en la que puede ser... o sea, sí, física. Algo sí, puede ser... que bueno, puedes pues, notar algo, pero sí, bueno, ya, pero es lo que hay. Te quiero decir que vale, que puede que sientas menos, pero igual que a lo mejor vas a la calle un día con la camiseta y no te está dando el solecito y te Y pones no vas la en camiseta. pelotas para... Y no piensas, Exacto. joder, pues qué rollo ir por la calle en camiseta, que si quieres ir en tetas por la calle, pues bueno, pero lo mismo. Bueno, yo creo que te encuentras pondrían con- una denuncia, pero Claro, ese es adelante. el tema. Pero que al final sí lo asumes, pues sí, no noto los rayos de sol en mi piel, pero bueno, está asumido que llevo mi camisetita y ya está. Pues lo mismo también con el preservativo que... Ya que hay un temón, que ya que estamos en el bloque de educación sexual, hay una palabra que a alguna gente le puede sonar a chino, que es la corresponsabilidad. Ujú. Yo Bueno, creo que se temazo. está aplicando mucho a la anticoncepción y al uso de barreras, pero que se debería extender a todo lo que se entiende como educación sexual, que es tanto a nivel de vínculos emocionales, como a nivel de barreras, como a nivel de respeto, como a nivel de honestidad. O sea, a todos los niveles, desde el más mental al más físico. Y además de doble vía, porque otra cosa que pasa muchísimo y que me lo encuentro una y otra vez, es que hasta el punto de que de repente hay mujeres que tienen una cita y llevan el preservativo de pene, ¿no? Llevan su preservativo tal, y a veces se encuentran con tíos que no llevan preservativos y que preguntan, oye, pero ¿no tienes preservativo tú? Oiga, señor, ¿puede hacerse cargo también de la parte un poco de la protección? Esa responsabilidad ahí aplicada también a que todas las partes implicadas tienen que hacerse responsables de cómo van a participar en esa relación o posible relación sexual. Y al revés, en gente joven yo creo que puede pasar incluso lo contrario, que es yo como mujer cis entiendo que es el otro el que va a aportar el preservativo a la relación. Y si no lo trae, pues eso va a generar ese tira y afloja de, bueno, pero no pasa nada, pero que va... Entonces,
evidentemente, lo ideal es que cada uno se haga cargo Sí. de aportar su barrera y, oye, que sería ideal que tú aparezcas con tu preservativo y yo con el mío y digamos, mira, vale, pues ¿cuál usamos? Pues el tuyo, que es más bonito. Venga, tal, guay. Que no esté caducado, señoras. Por Esto es favor. importante, fijaros bien, porque igual te estás liando con un paibón, pero que el chiquito, pues, lo lleva ahí el preservativo desde hace 150 millones de años. Entonces eso es importante, mirar la caducidad. Pero más allá de eso, que tampoco por ser mujer tú te encargas de la anticoncepción hormonal, de evitar el embarazo, y la otra persona se encarga de la barrera de la ITS, que yo creo que hay como mucho tabú Es que, heredado, claro, mucha la total ranciedad. desinformación, porque al final es que todas las personas que tenemos sexo, independientemente de con quién, tenemos esa, o sea, deberíamos aprender esa responsabilidad. Por tanto, para mí el foco está puesto incluso, o sea, está puesto en antes de tener relaciones, es desde qué mirada, desde qué responsabilidad y desde qué lugar nos acercamos al sexo. Ese para mí sería la conquista ideal, ¿no? Como el ideal a perseguir, que es que aprendamos el sexo asociándolo a la responsabilidad desde el inicio. Sí, es placer, no es miedo. El sexo es un lugar de placer, es un lugar de relacionarte, de comunicación, de crear vínculo, de divertirte, de ocio, sí, pero con responsabilidad. Y eso no le quita la gracia, ni la libido, ni la pasión, para nada. Hay una parte de todo lo contrario. da Habla paz. sí, da paz, da seguridad y habla de la responsabilidad que tú tienes como persona que tiene sexo. Habla de madurez para mí también. Y yo creo que hay un punto también en el que, más allá de esa parte de barreras, hay que entender que esa madurez tú la puedes tener, el día que vas a tener una relación sexual o a posteriori cuidando tu salud sexual. Hay chequeos Sí. que se hacen con un análisis de sangre, una citología. Tú puedes tener un resumen de tu historial de ITS en la salud pública, yendo a tu Eso es, médico en de tu cabecera centro- en y tu centro de pidiéndoselo. salud. Exacto. Entonces, está más cerca de lo que pensamos. Pero hay veces que la gente no sabe, se piensa que hay que ir solamente a un lugar específico y es como, no, No. que en tu médica de cabecera te puede pedir la analítica sin ningún problema. Yo he empezado la relación en la que estoy ahora, yo antes de empezarla me hice un análisis a ver si yo aportaba algo desconocido, más allá de todo mi pasión y de todo mi ser, algo un poco secreto a mi relación. Porque dije, bueno, yo estoy tomando un anticonceptivo hormonal, llevamos ya mucho tiempo juntos. Igual que yo. No quiero pasar a no utilizar el preservativo sin saber si estoy exponiendo a la otra persona a un riesgo. Ujú. Y chicos, no está mal ni que lo hagas tú, ni pedírselo a la otra persona. Y si alguien se ofende, para mí es red flag. Porque Total. no estás implicando, eres un guarro, eres una guarra, eres no sé qué. Me da igual no sé cómo se llama la lista de gente que te has tirado, que tiene un nombre en inglés. Iba a decir la chorbiagenda, pero no es el nombre. Vale, la traducción en español es me da igual, no es para repasar la chorbiagenda. efectivamente, no. Que hay gente que se ofende por esto, porque o que duda, de repente es como, pero ¿y con cuántas personas has estado tú? Bueno, es que eso no es tu No, problema. pero es Quiero que puedes decir, haber ese es mi estado con asunto, uno y que te quien haya quiera. caído la china. O Sí. sea, O sea, que al final hay una parte de eso, de responsabilidad. Pero ese es el tema, de autorresponsabilidad. Si yo me hago responsable y me acerco al sexo desde esa madurez, también voy a pedirte a ti que lo hagas desde ese lugar. O sea, Y que me ese es parece el lugar supersano. idóneo para relacionarnos sexualmente. Para relacionarnos en todo y ahora hablamos de sexo también, con sus responsabilidades concretas. vale. Y pasamos a esta parte de hábitos sexuales, porque cuando se habla de ITS, muchas veces se relacionan con la homosexualidad. Que yo creo que es una cosa que debemos ya quitarnos de encima, porque además antes hablábamos, ¿no? Y me dabas un dato, el contraer una ITS ahora mismo, el hábito sexual, no tenemos que hablar del No tipo tiene de nada que ver con persona. la orientación. O sea, al final sí que es verdad que podemos hablar de mujeres que tienen sexo con hombres que tienen sexo con hombres, tal, pero en cualquier caso creo que es interesante que lo desliguemos de la orientación sexual porque es que todas las personas estamos expuestas a esa posibilidad. O sea, que la responsabilidad tiene que partir es autorresponsabilidad de cómo llego yo a lo sexual, desde qué lugar y cuáles son mis herramientas y tenerlo muy claro. Y ahí ya da igual con quién me relacione y cuál sea la práctica, ¿no? Al final es... Y que es exacto, que la práctica sexual, lo digo también porque muchas veces se piensa en las ITS como algo un poco oscuro, ¿no? Solo te puede pasar cuando tus hábitos sexuales o tu orientación sexual o tu práctica sexual sea
la que O sea, tú no interpretas como no normativa. normativa. Claro, y no, que me gusta mucho decir es que al final el contagio mayor ocurre en penetración pene-vagina, penetración pene-ano, sexo oral. Ese es el mayor número de contagios. Y fíjate que también es que cuando decimos sexo anal está como asociado a hombres que tienen sexo con hombres. Y no. No. Pero para nada, no es así. Aquí hemos Entonces, hablado de hecho, bueno, chicos, en TikTok, en Bloom, sexo anal es el tema. O sea, yo creo, no hay cifras españolas, porque lo busqué hace un tiempo, de cuánta población practica sexo anal, pero que precisamente tenemos que hablar de prácticas sexuales y no de sujetos sexuales, porque al final pene vulva o pene vagina, ano pene, boca tal. Quiero decir que eso puede ser, puede suceder entre dos personas, hombres cis, en una discoteca berlinesa a las 4 de la mañana en Berghain con los arneses, o puede pasar una mañana de domingo antes de desayunar en tu casa de Chamberí entre esas mismas dos personas cis, hombres, mujeres, hombre-mujer, lo que sea. Total, Entonces, porque además es que, y aunque uses un arnés, que sepas que hay que limpiarlo. O sea, quiere decir que efectivamente... Bueno, y venden que una luego- especie como de arnés con la barrera. Bueno, esto igual lo metemos por aquí en algún sitio. Es que lo encontramos el otro día. Hay barreras, como la barrera es un poco difícil de sujetar, la verdad, esto admitámoslo. Es una especie como de film, Sí, la barrera bucal es difícil de... es complicada de gestionar. Venden un arnés que te que sujeta hace- la iba a barrera. decirlo, me permite un poco la broma, en plan que hace el Claro, vacío, claro. que no es así, ¿eh? Pero es como si, como si fuese un embutido. Es como tal cual. Te, Pero claro, que recursos hay para todo, es verdad. Y al final esta parte también de que entendamos que puede ocurrir si, por ejemplo, utilizas un juguete y no lo limpias, ¿no? Y haces, por ejemplo, una penetración, imagínate dos mujeres, ¿no? Para cambiar un poco el imaginario, que utilizas un arnés y que estás haciendo penetración con el arnés de una a otra, de otra. Pues ahí está el tema, pues también hace falta utilizar barrera ahí, cambiarla o limpiar el arnés, pero en cualquier caso que rompamos un poco el imaginario, que Y hay que hablemos- posibilidades varias y que podamos Correcto. hablar de eso. de prácticas sexuales Sí, y, sin el de, estigma. y de la estadística, que chicos, que es que la estadística dice que esto es muy habitual. Tú piensas que, no, es que yo todo lo hago normal, yo practico sexo normal. ¿Qué significa el sexo Yo- normal? es que cuando alguien dice eso no entiendo sé lo que nada. es. ¿Correcto? Bueno, intento, claro, doy por hecho por que cultura, es una un coito penetración en entre un mujeres. misionero, o sea que al final en un público heterosexual, Pero que el misionero no te libra de la clamidia, señora. No, y por supuesto la heterosexualidad tampoco. Evidentemente que ahí están los No datos. es el escudo, o sea, exacto. No es un nada, escudo nada. invencible. Tus barreras mentales Ni tampoco no son sexo- barreras ni físicas. tampoco mujeres que tienen sexo con mujeres, porque también es un tema No, muy esto es muy invisible y se habla muy importante. poco, porque parece que porque ese sea el caso no puede haber infecciones. Y Aquí sí que te doy puede. un dato. De hecho, recuerdo, no lo recuerdo tal cual y no lo tengo aquí, pero también igual luego lo metemos a posteriori. Quien más o quien peor puntuó su educación sexual en nuestra encuesta fueron mujeres cis lesbianas o personas no binarias o mujeres trans, porque la encuesta era inclusiva. Entonces, quien peor educación sexual dijo que había tenido eran precisamente las mujeres que tienen sexo con mujeres, A las que no se les da la información de cómo tienen que hacer las que no se les prevención, adapta, cuáles son los exacto. hábitos. las que todo el mundo que queda fuera de la clase donde le pones el preservativo al plátano. Ajá, total. Y hablando de hábitos sexuales, y aquí antes has asomado la patita, y yo creo que te apetece hablar de este tema porque tiene bastante que ver con, Dilo. con la educación sexual y con el mundo de la sexología. En nuestra encuesta salió que más del 15% de mujeres habían experimentado stealthing. Stealthing es este problema, porque es que no sé ni cómo definirlo, en el que una persona se quita el preservativo durante una relación sexual sin tu conocimiento y sin tu consentimiento. Bueno, es violencia sexual en Es realidad. violencia sexual. Entonces, todas estas prácticas que se producen y que son de riesgo, Ujú. vienen, o podemos pensar que vienen también de verlas proyectadas en un tipo de producto cultural que es la pornografía, que cada vez llega a la gente más joven
gente que no tiene herramientas porque no se está proveyendo de una educación sexual integral y horizontal en todas las escuelas y a todos los niveles, y esa gente, claro, ve una peli porno que es un mundo de fantasía y de violencia en el que suceden cosas que luego, pues, señores, no las hagamos en casa. Fíjate que también esta práctica que ha sido muy habitual, ¿no? Que de repente, imagina, si lo sacamos un poco del contexto de erotizar ese abuso de poder, ¿no? Como podría pasar en el porno, es algo que lleva pasando muchísimo tiempo. Esta parte de que de repente ellos sientan, ay, es que no siento suficiente y se quitan el preservativo, que es una cosa que yo he vivido también en mi juventud. Y O sea, ahí, a ti te ha pasado. a mí eso me ha pasado y me ha costado entenderlo como violencia sexual también. O sea, he tenido que estudiar lo que he estudiado y que pase el tiempo para darme cuenta de que efectivamente ahí hay un abuso de poder total, en el que además te encuentras sin recursos para poder responder a esa práctica y que tiene que ver un poco con esa no responsabilidad. Como la educación no se ha dado desde ahí, hay una parte de que como me aprieta, como no siento nada, como tal, bueno, pues entonces me lo quito. Vamos a ver, esa Bueno, parte y a mí- de que ahí es súper importante hablar de la responsabilidad y revisar además también hacerlo desde la perspectiva feminista, porque hay una parte en la que todo lo que se ha construido en torno a lo sexual tiene que ver con el pene. O sea, al final todo gira en torno Sí, a que a que al ese- pene es lo que construye nuestra idea de sexualidad. Total, a que ese cirio disfrute. Sí, es así. Entonces, partiendo de un lugar en el que, en este caso, ellos tienen que hacerse responsables de desde qué lugar llegan al sexo y que no entiendan el sexo como un lugar en el que están en privilegio, porque no lo es. O sea, hay una parte en la que si tú te quieres compartir vas a tener que escuchar y vas a tener que hacerte responsable de qué manera lo estás haciendo. Y desde ese lugar un poco de, podríamos decir, entre comillas, muchísimo, inconsciencia, vamos aumentando hacia una violencia absolutamente explícita, que es desde el poder de que esto lo puedo hacer, me lo quito... Y con la erótica del yo porno. para mí, las causas o las excusas, honestamente, en este caso, a mí me dan igual. Es que dan igual. Porque quedan fuera del juego, incluso aunque a ti te guste una práctica sexual más de dominación y estéis súper a gusto con No, eso en con ningún caso es cosas aplicable. pues que sean un poco borderline, bueno, pues ahí, por cómo se construye nuestra erótica, y a gente que le gustan unas cosas que pueden tener relación con el sexo, que pueden tener muchas cosas, pero estas prácticas que no son... Que han sucedido, estás vulnerando a la otra persona, le Sí. estás engañando. Y es demasiado frecuente esta práctica. Y ahora se está empezando a hablar No, es que- de cuántas hemos vivido eso. Yo he Pero visto es que vídeos. hasta hace 10 yo- años no yo hablaba he visto nadie. vídeos por eso quiero que también quitarles un poco esa parte de la excusa de me aprieta, porque es que hay vídeos, muchos, de tutoriales de cómo hacerlo sin que la pareja se dé cuenta. ¡Guau! Entonces, Desconocía esta información. sí, es que es Me deja muy... helada. El mundo internet es muy dark, pero no te estoy hablando de la deep web, te estoy hablando de canales donde se recomienda truquitos para quitarte el preservativo durante la relación sin que la persona Es que aquí nos lo tenemos que vea. poner, claro, hay una parte de la educación sexual y una parte que es de la educación en sí, ¿no? Que tiene que ver con ponerse muy serios y serias con estas prácticas y que cuando este contenido está ahí no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es decir, no, esto se tiene que confrontar porque es tremendamente peligroso. Al final estamos naturalizando o estamos difundiendo violencia sexual y no puede ser. Total. Entonces esa parte de la responsabilidad es fundamental. Y oye, que si te aprieta, que sepas que hay muchísimas tallas, que lo que no pasa con el preservativo interno, pasa con el externo, que tienes todo, de todos colores, de todos tamaños y todo. Y si Texturas, te aprieta, te cambia, tal. te coges otra talla. Es que Y soy si alérgico sientes al látex. menos, al pues látex. te aguantas. Y te quiero soy decir. alérgico al látex. ¿También hay sin látex? Sí, por supuesto que sí. Es que tienes todas las opciones que quieras, pero esa es la última parte. Cuando te dicen, es que siento menos, pues te acostumbras, sensibilizas tu pene ante el estímulo distinto, que es que cuando no lo tienes, pero realmente tú puedes disfrutar mucho con el preservativo también. Así que, oye, vamos a abrir un poquito la mente y hacernos responsables porque esto no es ninguna broma. tontería. Mm. Bueno, hay una cosa de la que me gustaría hablar, que tú has marcado como el tercer punto, y es qué hacer tras un positivo. Seguir el tratamiento que te pauten y que sepamos que el acceso a ese tratamiento es que nos lo van a dar desde la sanidad pública. O sea, que Correcto. vamos a saber qué tenemos que hacer en el propio centro de salud. Y si no, también aviso de que si tienes un médico en el que no confías, se ha dado alguna situación un poco complicada, no te Si te sientes sientes seguro, juzgada. si te sientes juzgada, etcétera, también hay centros públicos que son específicos para el tratamiento de la salud sexual y de tal. Entonces, nosotras hicimos hace tiempo, y ya no sé ni dónde lo dejamos, pero lo anclaré,
un directorio de lugares a los que dirigirte si crees que hay algo raro o notas algún síntoma, aunque hay muchas ITS que son asintomáticas, pero que puedes ir a consultar a uno de estos centros y te van a atender igual y no vas a tener que pagar nada, y además pues vas a ser una persona un poco más anónima porque no es tu médico de cabecera al que también va tu prima, tu madre o quien sea. Y además una cosa que me parece seria es, y que tiene que ver, aparte de con las políticas públicas, por supuesto tiene que ver con eso, también para mí con la educación sexual y la importancia que se da, ¿no?, desde estas políticas públicas, es que el número de centros ha decrecido con el tiempo. O sea, que yo recuerdo en mi adolescencia que había muchos más lugares a los que podías ir a una charla, por ejemplo, de educación sexual, o yo cuando empecé a tomar la píldora anticonceptiva lo hice después de ir a unas charlas en unos de estos centros en los que te hablaban de distintos métodos, y a día de hoy la mayoría de esos centros ya están cerrados. Y que Ya. sean 24 horas y que ahora en el fin de semana, que encima es cuando se da el mayor número de peticiones de esta asistencia, no, en Madrid creo que quedaba uno y no sé si llegó a cerrar hace poco. Entonces esta parte de que no, es que también hace falta que pongamos el ojo en la importancia de la educación sexual, también es eso, es que haya lugares donde puedo ir a hacerme las pruebas, donde se me va a informar del tratamiento, donde puedo acceder al tratamiento y puede acceder toda la población sin que haya luego esa Donde puedas diferencia conseguir de barreras, clases. porque, bueno, pues a veces igual económicamente no tal, o te da donde se dispensen de forma gratuita esos preservativos, que también es algo que está contemplado dentro de la Ley de Educación Sexual y que de momento no sé ni cómo lo están aplicando. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Pero me gustaría hablar de ese modus operandi tras un positivo, porque con todo el estigma que rodea a una clamidia, a una gonorrea, a una sífilis que está creciendo, a muchas de las ITS, tú es probable que salgas con tu positivo, ya sea de tu médico de cabecera o de un centro ad hoc, y digas, ¿qué he hecho? Y es un momento en el que tu cabeza empieza pues a llenarse de todo ese estigma y a complicarse. Y entonces, bueno, pues no sé si esto se trata desde la sexología, si tienes algún consejo. La parte de prevenir el estigma se trata, lo que pasa es que al final me doy cuenta de que hay un cierto sesgo, ¿no? Porque cuando hablamos en sexología nos movemos entre un público que ya viene a pedir ese tipo de información o que asiste a las charlas, pero el tema es cómo llegamos a toda la población que de primeras no estaría interesada o lo vería como un tabú el asistir a este tipo de charlas o el acceder a este tipo de información, porque es bastante revelador, no sé cómo lo verás tú en tu entorno, cómo lo habréis visto entre vosotras, que sí, hay muchísimas, es bastante frecuente una ITS, y tú decías en las estadísticas que a lo largo de nuestra vida pues nos vamos a encontrar, o sea que esto está aquí, Muy pero yo no sé si probablemente. tú conoces a alguien que te haya contado que lo ha tenido, porque por ejemplo yo no, y fíjate que soy sexóloga, y en mi entorno, o sea, quitando por ejemplo el virus del papiloma humano, que a día de hoy se habla mucho de él y que es un tema que está muy encima Sí. de la mesa, una sífilis, clamidia, gonorrea, no se habla de estas cuestiones, y estoy segura de que en nuestro entorno muchas personas lo han vivido y no han compartido que han contraído esta infección, no nos lo comparten, precisamente por eso, porque da vergüenza, porque pensamos que hay una parte entre que me siento culpable por si siento van a que soy pensar de mí? irresponsable, que van a pensar de mí. Bueno, pues también nos infectamos de gripe cuando nos damos un morreo y no nos cuesta tanto decirlo. Entonces hay una parte que tampoco no hace falta si no quieres decirlo, pero que es bastante revelador De que sigue que no lo existiendo el sepamos, tabú. que a nuestro alrededor esto está y que no solemos hablar de esto, y que yo, que tengo sesgo aún así, no he hablado con nadie. Nadie me ha dicho, pues mira, sí, yo tuve gonorrea hace no sé... No. ¿Qué harías, o sea, después de ese positivo, para intentar que todos esos pensamientos intrusivos no te vengan de golpe y pienses, madre mía, soy una irresponsable, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? Toda esa parte de culpa, ¿tú qué recomendarías a nivel como de trabajo que se puede hacer para prepararte para esa situación? O ya a posteriori, más allá del tratamiento físico o clínico. Hombre, si la culpa es limitante, o sea, si hay una parte en la que la emoción que sientes después de haber atravesado la infección, haberte hecho tu tratamiento, es grande y es limitante, pues que quizá necesites un acompañamiento profesional, porque claro, hay una parte que nadie, una vez que si venimos con el estigma a cuestas, una vez que esto ha ocurrido, ya no voy a poder prevenir la emoción. Es decir, que hay una Claro. parte de trabajo previo que de nuevo tiene que ver con la educación sexual que recibimos y con el enorme tabú que es la sexualidad, que es el sexo, eso ya no lo vamos a poder cambiar. Es decir, venimos de ese tabú
tabú, con esa mochila. Una vez que esto ocurre, que atravesamos la experiencia, que pasamos el tratamiento, si realmente yo siento que ahora hay mucho miedo a la hora de compartirme, que hay mucha culpa y que me limita en la vivencia de mi sexualidad, pues ojalá tenga la posibilidad de acceder a un acompañamiento sexológico para poder revisar todas estas creencias y todos estos miedos que me están limitando también. Y Sonia, para cambiar de tercio y ponernos un poco en plan cifras, porque mira, creo que es una cosa que a veces dices, madre mía, qué aburrimiento las cifras, pero en este caso, el saber que tanta gente está diagnosticada y hay tanta prevalencia, pues te hace sentir menos mal, ¿no? Entonces enlazamos. Tú has puesto como siguiente tema el aumento de las cifras y sobre todo centrándonos en jóvenes, y te quiero dar un poco de chapa, ¿vale? Porque según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, sí que aquí entendiendo que el Ministerio de Sanidad lo que observa son ITS que están demarcadas dentro de las EDO, que son enfermedades de declaración obligatoria. VPH, ladillas, todas las que no están dentro de esta lista quedan fuera, ¿vale? ¿El O sea VPH que, queda fuera? sí, el VPH no se registra. Wow. Es tan prevalente que para ellos no tiene sentido registrarlo. Eso es lo que a mí me han dicho todos los expertos, tanto del ISCI, del Instituto Carlos III, como los expertos del universo más clínico, ginecología, etcétera. Porque el VPH se puede diagnosticar con una citología. Las citologías en España se hacen a partir de los 25 años. ¿Por qué se hacen a partir de los 5 años? Porque si haces pruebas de cribado y citologías antes de los 25, es tan probable que haya un positivo en el papiloma que a nivel sanitario es imposible tratarlo todo y es como... ellos, a mí lo que me han dicho es que es complicado dar un diagnóstico positivo de un papiloma cuando probablemente no vaya a tener ninguna consecuencia negativa, no tiene tratamiento. Es que esto es poco conocido, ¿eh? A mí me lo decía hace poco una ginecóloga, me decía, es que el virus del papiloma humano es como una gripe, o sea, en algún momento lo vamos a pasar. La cuestión es que hay veces que el sistema inmune no lo atraviesa como pasas una gripe, que llega y se va. Exacto. Y esos son los casos que hay que tratar. Y es a partir de los 25 años cuando se considera que pueden empezar o sea, donde se empieza a hacer esas citologías y donde te pueden dar tu positivo. Pero es que si te lo hacen antes, es tan probable que haya un positivo en papiloma que desechan hacerlo porque es imposible tratarlo a nivel sanidad pública. También aquí la vacuna existe, protege contra las cepas más complicadas y agresivas del virus del papiloma humano. Y es muy bueno ponérsela, y no solo en mujeres, sino también en hombres, y todo el mundo debería ponérsela. Entonces yo creo que al final es una protección que tenemos y que debemos aprovechar. Pero bueno, vamos allá con cifras. El último informe, que es el del año 2022, destaca que la mayoría de los casos notificados, casos de ITS de declaración obligatoria, son de hombres jóvenes, con un 89% de los casos de sífilis, un 79,9% de gonorrea, y sin embargo en las mujeres la clamidia es la que es más frecuente. ¿Tú cómo interpretas esas diferencias en el caso de género? Yo entiendo que hay una parte muy de clínica, pero que se piense que las mujeres tenemos menos posibilidades de contraer una infección de transmisión sexual y realmente no sea así. Claro, cuando ver estos datos es importante para que nos demos cuenta de que tenemos la responsabilidad todas las personas, que no es una cosa que les ocurra a otras personas y a nosotros no nos vaya a ocurrir. Entonces es importante que sepamos que efectivamente las cifras aumentan y que también aumentan entre nosotras, entre las mujeres, y que efectivamente de esa manera también se rompe un poco este mito de que las ITS tienen que ver con tu orientación sexual. Bueno, pues no, tienen que ver con que tienes prácticas sexuales compartidas y ya está. Pero luego es verdad también que me gusta mucho recordarme que el hecho de que aumenten las cifras también habla de que ahora hay más diagnóstico, que también nos hacemos más pruebas y que quizá años atrás no era tan visible el acceso a las pruebas, o había todavía mucho más estigma, o había mucho más tabú. Y todavía sigue habiendo mucho infradiagnóstico. O sea, lo que vemos es la puntita del iceberg, que es la gente que ha notado un síntoma y ha ido a hacerse una prueba, o le ha tocado una prueba de cribado tipo una citología y entonces le han dado un positivo en otro tipo de ITS, pero que vemos la punta del iceberg, que hay que ir al médico para que te den un diagnóstico positivo, y no todo el mundo vamos
tras una relación de riesgo. Claro, eso es porque encima, si no tienes síntoma, ya quién va. Y luego que ese es el asunto, que al final las relaciones de riesgo son tan habituales, o sea, seguimos utilizando tan poco el preservativo para lo que tendría que ser, ¿no? No hemos conseguido romper con esa barrera del uso del preservativo. ¿Qué está pasando con esto? Que al final hay una parte que si no tienes síntomas, pues no vas a ir. Entonces es importante que sepamos que si las cifras aumentan, y esto quiere decir que también estamos haciéndonos más pruebas, o sea, que hay más detección. Eso es muy importante. Yo creo que al final... Y que todas las Y personas que es estamos bueno. expuestas Y si nos relacionamos que de sexualmente. verdad que evidentemente es preocupante que incremente la prevalencia de clamidia, de gonorrea, de sífilis y qué está pasando en los jóvenes, que ahora te pregunto, pero que también entendamos que probablemente hace 10 años se diagnosticaban menos o se veían menos porque había sistemas de detección mucho más deficientes y que todavía hay mucho por mejorar, porque hay que tener un sistema pues más a nivel nacional, que no sea de distintas comunidades autónomas, que en todas se registre lo mismo, porque en algunas que se registra simplemente la ITS y el paciente, y hay en otras que se registra la ITS, el tipo de relación en la que cree que la ha contraído, y otros datos que interesan todavía para la estadística. Pero, ¿tú qué crees que pasa con los jóvenes, Sonia? Aquí conecto de nuevo con el tema de la educación sexual y un poco hago autocrítica, ¿no? Desde la profesión, que es que evidentemente esto no está llegando. Es verdad que hay mucha gente, muchas compañeras, muchos proyectos muy interesados en que esto llegue, pero el problema es que a día de hoy, puesto que la educación sexual no está en el currículum escolar, pues hay mucho sesgo. Va a depender mucho de en qué contextos te muevas, en qué tipo de colegios o institutos estés y qué mirada tienen para que estos colegios o institutos lleven esas formaciones, las eligen de manera externa y entonces, claro, no todo el mundo tiene acceso a la educación sexual por igual, pero es que luego, aunque tengamos acceso a esa educación sexual, desde qué lugar se hace y por qué esto no está llegando, es importante también. Y esa es una reflexión que tenemos que seguir haciendo, porque si incluso a día de hoy que hablamos de esto, aunque de nuevo no es suficiente, el uso del preservativo no está calando entre la población más joven como un hábito, no sé, como mínimo mayoritario, o sea, como algo que generalmente la gente sí hace, ¿no? Si esto no está llegando es porque en el discurso algo está fallando. Entonces aquí sí que es cierto que tenemos que identificar de qué manera, o seguir pensando de qué manera hacer llegar esta información, porque si desde el miedo, vuelvo a decir, no funciona, pues entonces vamos a ver qué otros discursos que tenemos que explorar, porque claro, yo no tengo la respuesta de cómo podríamos hacerlo diferente y la garantía de que vaya a funcionar, pero lo que está claro es que tal y como está a día de hoy, no está funcionando. Los referentes culturales que tenemos no tocan esto, sigue sin estar presente el uso del preservativo como un hábito que está ahí fuera representado, sigue sin tener acceso a la educación sexual la mayoría de la gente y además cuando se hace desde esa mirada de ponte un preservativo en un plátano y hay proyectos muy chulos, pero esos proyectos chulos no llegan a la mayoría de la población porque luego encima cambia mucho si estamos en un entorno urbano, en un entorno rural, qué recursos se tienen en ese contexto, o sea que es que todavía hay mucho sesgo, por tanto necesitamos planes de educación sexual, necesitamos garantizar que hay un acceso a las pruebas de detección y también a los tratamientos generalizado y sencillo, porque, ojo, el acceso a los preservativos es bastante sencillo, pero claro, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en un pueblo, Sí. en un bosque. No es exactamente igual. Entonces, claro, En esa un parte bosque es soriano. importante. No quería decir ninguna comunidad, ninguna ciudad. En cualquier caso, no es lo lugar mismo. desconocido. Por favor, en Soria hay preservativos en las farmacias, pero es cierto que no es lo mismo en qué entorno estemos, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte de acceso a los tratamientos y a las pruebas y que sea accesible a toda la población y luego el tema de romper con el estigma que está conectado con la educación sexual también que recibimos. Entonces... Total. Oye, y antes de pasar de bloque, porque me apetece mucho llegar a la parte de cómo comunicar la ITS a tu pareja, que creo que también tiene un punto muy de la sexología, y luego tema tabú, o esto que se asocia a ITS e infidelidad, creo que nos merecemos que Vicky nos resuelva esas dudas que hemos visto al principio y que también nos explique un poco en qué consiste cada una de las ITS más frecuentes, qué pasa, qué es eso de la doble protección, en fin, damos paso y a ver qué nos cuenta. Venga. Hola, tengo una pregunta. ¿Tener una ITS es indicativo de que mi pareja me haya sido infiel?
Las infecciones de transmisión sexual, como su nombre dice, pues se contagian por las relaciones sexuales. Es verdad que si empiezas una relación y tu pareja está contagiada de la relación anterior, puede ser que te pueda contagiar a ti y que no haya sido una infidelidad, sino que simplemente él era portador de esa infección. Así que igual lo ideal es que cuando empieces con una nueva pareja os hagáis pruebas para comprobar que no hay ningún tipo de problema. Hola, es mi primera vez teniendo varias parejas y me surge la duda de si me tengo que cuidar frente a las ITS de una forma distinta como lo hacía cuando tenía una pareja estable. ¿Hay algo que tenga que revisar? ¿Qué cambia? La diferencia de los métodos anticonceptivos si tienes una pareja estable o si tienes múltiples parejas pasa porque si tú tienes una pareja estable puedes hablar con ella a ver cuál es el método que se adecua más a vuestra relación de pareja. En cambio, si tienes múltiples parejas es imprescindible que utilices un preservativo porque te tienes que proteger además de las infecciones de transmisión sexual y no solo del embarazo. Hola chicas, yo tengo una pregunta para Vicky. Me gustaría saber cuál es la persona más mayor que haya atendido con una ITS. Pues aunque siempre pensamos que las infecciones de transmisión sexual son típicas de los jóvenes, hay momentos en la vida en que se reactivan otra vez las relaciones, así que la mujer con una infección sexual más mayor que yo he atendido tenía 79 años, había conocido a su nueva pareja en una residencia de la tercera edad y había surgido el amor entre los dos. Bueno, y retomando todo este tema, ya hemos visto qué es la clamidia, qué es la sífilis, qué es la gonorrea, pero ¿cómo hablas más a nivel como de, pues de esa corresponsabilidad que hablábamos antes, ¿no? O esa responsabilidad sexual que tenemos? ¿Qué tienes que hacer cuando ya tienes tu positivo, más allá de tu tratamiento, más allá de no culparte? ¿Cómo lo comunicas? ¿Tienes alguna clave? Claro, también depende de en qué contexto estemos hablando, ¿no? O sea, y si necesitas comunicarlo y por qué y para qué. A lo mejor dices, vale, estoy en una relación de pareja, imagínate, estoy en una relación de pareja exclusiva y me han diagnosticado un VPH. Pues claro, yo tengo que saber, evidentemente, porque me lo van a contar, que este VPH que sale diagnosticado y que voy a tener que tratar no ha tenido por qué ser contraído en mi relación actual. Es que lo he podido contraer hace 10 años y que ahora sea cuando asoma un poco la patita, ¿no? Y ahora viene el tratamiento. Claro, no es lo mismo eso que tener que comunicarle a tu pareja que tienes clamidia y que lo has contraído por una relación de riesgo que tuviste y tu pareja no lo sabe. Claro, pues de nuevo aquí el contexto es importante porque no va a ser igual de fácil. Entonces, y si nos quitamos de... O sea, y empezando como por la comunicación menos complicada, que es, oye, yo no tengo una pareja estable, estoy quedando con gente distinta, pues me ha apetecido acostarme con este y al día siguiente con esta otra y voy teniendo una vida sexual bastante libre, abierta y saludable, pero da la casualidad de que un día pues no tomé las precauciones necesarias, la otra persona tampoco y ahora me he ido a hacer la prueba y he dado un positivo. ¿Cuál es qué es lo ideal o qué deberías hacer? claro, es que para mí ahí lo que deberías hacer es hacer tu tratamiento. Y luego, una vez que tú tienes hecho tu tratamiento, utilizar tus barreras, ¿no? Y desde ese lugar, pues comunicarlo también. De nuevo, depende del contexto de cuál sea el diagnóstico, pero es que quizá tampoco necesitas decirlo. Si tú has hecho tu tratamiento, utilizas tus métodos de barrera, te proteges, pues ya está, es una información que quizá no tengas por qué compartir. Pero si te apetece compartirla, porque sería genial que pudiésemos hablar de estas cosas, también habla de que hay una seguridad adquirida ya. Entonces, me cuesta dar una respuesta concreta porque va a depender mucho de quién, de cómo haya percibido lo que es tener una ITS, de qué punto del tratamiento esté, cuál sea la pauta que ha recibido sanitaria. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las parejas, yo creo que sí que hay que hacer un poco de... Vamos, creo que yo lo haría, ¿eh? No me he encontrado en la situación. Pero oye, un WhatsApp, mira, lo siento mucho, en realidad no nos conocemos de nada. En caso de que haya sido una persona con la que he tenido... Con la que has tenido relaciones sino que has y no tenido sabes relaciones. si fue hace 3, hace 2 o hace 1. Claro, totalmente. Hay una Oye. responsabilidad también de si he tenido una relación de riesgo. Yo estaba mirando al presente, pero claro, si yo me he Claro. relacionado sexualmente con una persona y he contraído una infección... A la chorbiagenda, como a tú la llamabas. chorbiagenda, evidentemente, hay una labor de responsabilidad ahí.
te digo una cosa, Andrea, la mayoría de la gente no lo hace y esto es serio. O sea, es verdad que claro que puede costar, que el estigma de las ITS está, pero esa responsabilidad que tenemos que llevar al uso de la prevención cuando no ha funcionado, cuando hemos tenido una relación de riesgo, hay que aplicar la responsabilidad después a las personas con las que nos hemos compartido. O sea, que la responsabilidad esta y la corresponsabilidad también habla de esto, de que si yo tengo, no sé, tengo gonorrea, pues tengo que llamar a la Chorbiagenda y decir, oye, ha pasado esto, si he tenido relaciones de riesgo, te montas en aviso. modo operadora. Efectivamente, Hola, sí. buenas, le llamo de Y lo avisamos. tinder.com. Es que es nuestra responsabilidad. Yo creo que ahí no podemos decir nada más, que no debería haber escapatoria alguna. Es decir, es algo de lo que nos debemos hacer responsables. Y si nos cuesta mucho tomar esa decisión, pues tendremos que hacer un trabajo también con el tema de hacernos responsables de las cosas que nos ocupan. Pero eso es una cosa que no se puede... No, o sea, Y sí yo o sí lo tenemos que decir. Creía yo que creo que decías cuando una vez que ya lo he no. pasado con las futuras parejas No, yo creo que sexuales, aligerando esa parte de... puede pasar, no. Sí, puede pasar. ha pasado. En la comunicación la debes hacer, yo creo que es como una notificación, en plan, mira, ha pasado esto, yo soy positiva en esto, deberías ir a chequear, pero que tampoco nadie te raye con, pero no sé qué, yo, todo lo que implique ITS culpa, que nadie te raye. Total. Chao. Para mí es ITS responsabilidad. Perfecto. Responsabilidad y desde ese lugar fuera el estigma. Pero ese es el tema, que tenemos hay tantos frentes que tenemos que ir apagando que mientras tanto lo tengamos claro. Sí, tenemos que hacer uso del preservativo. Si damos positivo, hay que avisar en la Chorbiagenda y para futuras relaciones, pues yo ya sé, me hago cargo, me hago mis pruebas, me hago mi tratamiento y en mis futuras relaciones, pues utilizo esa prevención, ¿no? Ojo que, concepto básico, la ITS no es retroactiva, no tiene carácter retroactivo. La Chorbiagenda no hace falta que llames a la gente con la que te acostaste en 2010, cuando tenías Claro, 12 revisamos años. las relaciones que han sido de riesgo, Claro, las últimas relaciones desde de riesgo. relación de riesgo, quiero decir, no has utilizado barreras, tal, y a partir de ahí hacia los últimos, Eso no a los anteriores, porque si no igual te pasas una semana llamando gente que realmente dice, pero si ¿Quién eres? claro, ¿Te imaginas? ¿cómo? Entonces, cuidado. Y es a la otra gente, ¿vale? En la que tú en ese momento ya Eso tienes es una clave. pareja. Porque hablemos de ITS e infidelidad. Es como... Pillé a mi pareja porque de repente fui a hacerme pruebas y me dijeron que tenía clamidia. Esto es un temazo, ¿eh? Es un temazo que toca muchas sensibilidades y de nuevo habría que verlo en el contexto. Pero es que efectivamente, es que si tú ya tenías un pacto y ese pacto lo has roto, claro, ahí tienes el primer asunto que abordar, ¿no? Vale, he roto un pacto. Y luego el segundo es que, claro, es el tener relaciones fuera de la relación y además encima sin utilizar protección. Es que, claro, aquí se van dando Sí, varias sí. piedras. No solamente rompo un pacto, mi pareja no lo sabe, además. Es que además de romper el pacto lo hago sin utilizar, o sea, siendo irresponsable, ¿no? Al final, no hago uso de mi responsabilidad y no utilizo métodos de protección. Y en el último caso, pues bueno, como puede pasar, evidentemente, pues al final contraigo una infección. Claro, entonces no he sido responsable hasta ese punto y ahora tengo que ser responsable de comunicarlo. Pues esa es la siguiente piedra. Pues ahora he de comunicar a mi pareja que esto ha ocurrido porque mi pareja, si he tenido relaciones también sin barreras y sin barrera, protección. pues mi pareja, imagínate, es que podría pasar, que esto lo he visto, o sea, que esto lo he acompañado, podría pasar que tú con tu pareja, evidentemente, tienes ese pacto de exclusividad y entonces no utilizáis un método de barrera, pues por lo que sea, porque tomas la píldora, porque, yo qué sé, sigues un método sintotérmico a raya, perfecto. Llevas un DIU, lo que sea. Claro, pero entonces está habiendo aquí una doble deslealtad. O sea, tú has hecho un pacto en el que se ha hablado de los métodos, hemos dicho que no vamos a utilizar métodos de barrera porque hay otras maneras y nos hemos hecho las pruebas y todo fenomenal. Y yo incumplo el pacto y es que además lo hablando hago siendo claro, irresponsable. A la ver, has esta liado situación- parda, Vale, pollito. menos mal que lo dices tú, porque no quería ser incorrecta, pero es que la has Pollito, liado parda. es que te la has quiero liado decir, la has liado parda. Entonces toca apechugar. Sí, y comunicarlo. Y también te digo otra cosa. Y por desgracia pasa que no se comunica. Bueno, pues esto, fatal. Fatal. Señoras, O sea, señores, que realmente es algo que fatal. no debería ocurrir. Entonces ahí nos vamos encontrando con, de nuevo, este trabajo de la responsabilidad de la madurez, ¿no? Como de decir, no, es que soy responsable de esto. Y además es que en el sexo somos responsables de nuestros hábitos y comportamientos, pero también somos responsables en una parte de la otra persona, en cualquier vínculo también. O sea, hay una parte de responsabilidad en el vínculo y no lo estoy cumpliendo. Oye, pues me lo tengo que mirar esto.
hay que comunicarlo, porque porque se ha podido dar esa infección en tu pareja y si no se lo dices... No, fatality. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido súper útil, porque al final probablemente mucha de la gente que nos escuche en algún momento se va a encontrar con este problemilla que hay que subsanar. Y que nada, pues que a la cama no te irás sin saber una cosa más. Y que después de este capítulo van a aumentar las cifras de uso del preservativo en la población general. Seguro, mundial. Bloomers, no nos defraudéis. Por favor. Muchas gracias por venir, Sonia. Gracias a vosotras por invitarme. Y muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Yo soy Andrea Aznar, anfitriona y editora. Puedes escucharnos en las principales plataformas de audio y vídeo.